si acaso, porque hay algunas personas que no llegan todavía. Entonces, los ejercicios van a tener que subirles al aula virtual hasta el próximo jueves. Van a tener una semana, ¿sí? Pero sería mejor si le hacen en estos días, porque les va a servir para estudiar para el examen bimestral. Entonces, ¿cuáles son esos ejercicios que les voy a pedir que hagan? Son los problemas complementarios, como todos los capítulos, ¿cierto? Del capítulo 16. Los ejercicios pares, pero no todos los ejercicios pares, en verdad. Son solo de los temas que hemos visto, de soluciones amortiguadoras y de valoración y titulación, e incluso incluidos indicadores. Y los voy a escribir en el chat cuáles serían esos ejercicios. Sí, me parece que son 10 o 12. Entonces les voy dictando y les voy escribiendo también en el chat. Los ejercicios serían el 1692, el 1694, el 1696, 1698, 16100, 16106, 16110 y 112. 16114. 16134. A ver. Y dos más, 16136 y 16138. Dieciséis 136 y 16138. Sí. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ejercicios. Ahí les envié por el chat. Entonces, van a poder, tienen una semana para realizar estos ejercicios hasta el próximo jueves, las 8 de la noche. Ya todavía no está creada esta actividad en el aula virtual, me parece, o sí está, y lo voy a revisar. Pero si no le creo, van a encontrarle en el CP, en la última unidad, ¿cierto? De equilibrio ácidos bases, igual como hemos venido trabajando. Al final va a decir deber del capítulo 16 y serían estos 12 ejercicios. Sí, como recomendación, háganles antes del lunes que tienen el examen, porque están ejercicios sobre todo de valoraciones y de soluciones amortiguadoras. Sí. Y tal vez les va a salir un mensaje de que tienen que subir la práctica 2, pero ya quedamos en que esa práctica ya no es obligatoria, no van a tener que realizarla. Si alguien quiere leerle y responderle, está bien. Sí, y así nos quitamos eso de encima. Listo, chicos. Entonces, ayer les había pedido que revisen el ejercicio 16.5, que tiene que ver con una valoración de un ácido débil utilizando una base fuerte, ¿cierto? Y déjenme ver qué era lo que nos pusieron aquí. Entonces, el ácido débil era el ácido nitroso, ¿cierto? Teníamos 100 mililitros de ácido nitroso, 0,1 molar, y se valoran con una disolución de hidróxido de sodio 0,1 molar. ¿Cuál será el pH para la disolución inicial? Es decir, solo los 100 mililitros de ácido nitroso.
para el punto en el que se han agregado 80 mililitros de la base, para el punto de equivalencia y para el punto en el cual se han agregado 105 mililitros de la base. ¿Cómo les fue? Cuéntenme, ¿hay alguna pregunta? Sí, yo. Eso, muy bien. Justo Cuéntenme. para el hidróxido de sodio no tenía el volumen. ¿Cómo le hacía, Inge? Porque le piden el pH en diferentes etapas de la valoración, ¿cierto? Entonces, lo que yo sé es que en el matraz tengo los 100 mililitros del ácido nitroso 0,1 molar, ahí sí tengo el volumen. En el literal A todavía no he agregado ningún hidróxido de sodio, o no he agregado sin ningún mililitro de hidróxido de sodio. Entonces, el volumen del hidróxido de sodio es 0. En el literal B, ahí ya nos dice que se agregaron 80 mililitros de la base. En el literal C tengo que calcular el volumen, ¿cierto? ¿Cuántos mililitros de hidróxido de sodio necesito para que esa reacción de neutralización alcance el punto de equivalencia? Es decir, para que se neutralicen todos los hidrógenos o los protones que vienen del ácido nitroso. Y para el punto D sí tenemos el volumen. Sí, entonces no les dan un volumen específico porque ese volumen va a ir cambiando a medida que vaya avanzando la titulación. Y nos pide el pH en diferentes puntos de esa titulación, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos el ácido nitroso, ¿cierto? Sí, aquí el ácido nitroso es como, uy, pongámosle un color amarillo. ¿Cierto? Entonces aquí tengo primero 100 mililitros de HNO2, 0,1 molar. Entonces el literal A nos pide cuál sería el pH de ese ácido nitroso. Y para eso necesitamos la constante del ácido. ¿No es cierto? Entonces la constante del ácido nitroso va a ser 4,5 por 10 a la menos 4. A ver, y ahora sí, voy a pedir un voluntario para ir, o una voluntaria, la última del semestre, para ir revisando el ejercicio y que me vaya dictando las respuestas. ¿Algún voluntario o voluntaria? Yo, Daniela, ¿usted? Sí, chévere. A ver, ya. déjeme, primero le anoto antes de olvidar. 0,1. 2, 3, 4, 5. 5 décimas tiene ya. Muy bien. A ver, déjeme. Me acomodo aquí. Entonces, para el primer literal, solo me pide el pH cuando aún no inicia la titulación, ¿no es cierto? Solo de esta parte de acá. Entonces, es decir, solo de esta disociación, ¿cierto? Cuando aún no empieza la reacción, solo tengo el ácido nitroso y es 0,1 molar. ¿Y este ácido nitroso qué pH va a tener, Daniel? Me salió de 2.18. Apenas estaba dudando un poco, pero porque le hice con 0.1 molar de concentración inicial. Sí, sí, está bien, con Sí. 0,1 molar, porque aún no se da ninguna reacción, ¿no es cierto? Entonces, en el inicio tengo una concentración de 0,1 molar y hacemos el equilibrio, encontramos las concentraciones en el equilibrio como hemos estado haciendo en el último más de un mes, creo. ¿Cierto? Y utilizamos la constante del ácido. Encontramos el valor de X y con eso sacamos el pH. Y el pH me dice que sale 2,18, no 2,19 si le aproximamos. ¿Sí? Ahora, en el literal B, nos dice que hemos agregado ya
algo de hidróxido de sodio. ¿Cierto? Aquí está la bureta. ¿Y qué pasaría cuando agregamos 80 mililitros de la base? ¿Cierto? Entonces aquí ahora se han agregado 80 mililitros de NaOH 0,1 molar. Entonces ahora sí se va a dar la reacción de neutralización, ¿cierto? Tenemos el ácido nitroso que está en el Erlenmeyer y va a reaccionar con el NaOH. ¿Y qué vamos a obtener de esta reacción? Nitrito de sodio y agua. De sodio y agua. Muchas gracias. Entonces tenemos que ver cuánto se consumió de los reactivos. ¿No es cierto? Entonces en un inicio tengo unas moles, luego hay una reacción y al final de esa reacción tengo que ver con qué compuestos me quedé. ¿Cierto? Entonces, ¿cuántas moles tiene de ácido nitroso en los 100 mililitros? 0,1 molar. 0.01 mol de ácido nitroso y 0.008 moles de NaOH. NaOH, ¿no es cierto? De eso no tengo nada. ¿Y cuál es el reactivo limitante aquí? Sí, el NaOH. El NaOH, ¿cierto? Porque yo necesito por cada mol que tengo de hidróxido, de ácido nitroso, necesito una mol de NaOH. En este caso, yo tengo solo 0.008 moles de hidróxido de sodio, entonces solo van a poder reaccionar. Este es el reactivo limitante, solo van a poder reaccionar 0.008 moles de ácido nitroso. Y se producen 0.008 moles de nitrito de sodio y el agua. ¿Es cierto? Entonces, al final de la reacción, me quedo con, todavía me queda 0,002 moles de ácido nitroso y me quedan 0,008 moles de la sal, ¿cierto? Nitrito de sodio. Y es entonces ahí cuando debo encontrar el pH que alcanza esta mezcla que me queda al final de esta valoración o en este punto de la valoración. ¿Cierto? En este punto de la valoración yo voy a tener 80 y 100, 180 mililitros de solución final. Entonces, ¿cómo encontró el pH, Daniela? ¿Con el equilibrio o con la ecuación de Henderson-Hasselbalch? Con el equilibrio. Con el equilibrio. Ahí se demora un poquito más, pero les lleva al mismo resultado, ¿cierto? Entonces la concentración del ácido nitroso va a ser 0,002 moles por 0,180 litros, ¿cierto? ¿Y cuánto le dio eso? 0.011 molar. 0,011 molar. La concentración de la sal, ¿cierto? Va a ser 0,008 moles sobre 0,180 litros y eso nos da 0.044 molar. 0,44 molar. Y con estos dos compuestos encuentro el nuevo equilibrio, ¿cierto? Vamos a tener el ácido nitroso y vamos a tener también este ion que viene de la sal, ¿cierto? Entonces, en un inicio tenemos 0,011 moles de ácido nitroso, 0.044 moles de NO2, ¿cierto? Este está actuando como ion común. Hay una reacción o un cambio
En el equilibrio tenemos 0,011 menos X y 0,044 más X. Utilizamos la constante del ácido para encontrar ese valor de X. ¿Cierto? Y con eso encontramos el pH. Y aquí el pH, ¿cuánto le dio? 3.95. 3.95. Muchas gracias. Otra forma también es utilizando la ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿Cierto? ¿Qué sería aquí? pH va a ser igual a pKa o menos logaritmo de 4,5 por 10 a la menos 4 más logaritmo de la concentración de la base, que en este caso vendría de esta sal, sobre el ácido, que sería 0.002. ¿No es cierto? Y me va a salir también el pH de esa solución. Listo. En el tercer enunciado me dicen cuál va a ser el pH cuando alcance el punto de equivalencia. Entonces, para saber cuándo se va a alcanzar el punto de equivalencia, ¿cierto? Yo necesito saber qué volumen de esto hidróxido de sodio 0,1 molar voy a ocupar o voy a gastar para que hasta que llegue al punto de equivalencia esta titulación. Y en este caso, ¿cuál sería el volumen que necesito gastar? A ver, ahí se hace la relación con las moles que necesito para el hidróxido de sodio, que son iguales a las moles del EHNO2, porque ahí se alcanza el punto de equivalencia. Moles del ácido deben ser iguales a las moles de la base. Y de ahí, como necesito 0.01 moles de hidróxido de sodio, en 0.1 moles de hidróxido de sodio hay 1 litro, entonces se necesita 0.1 litros de NaOH. De hidróxido de sodio. Exactamente. Entonces, yo necesito saber en qué volumen de esta solución existen 0,01 moles de hidróxido de sodio, ¿cierto? Para tener el mismo número de moles, en verdad es el mismo número de equivalentes químicos del ácido nitroso. Y ese volumen es 0,1 litros. ¿Cierto? Entonces, el siguiente, el literal C, ¿cierto? Sería, ¿cuál es el pH cuando he gastado o he utilizado 100 mililitros de hidróxido de sodio, 0,1 molar? Entonces, aquí cambio un poquito esto, ¿cierto? La reacción sigue siendo la misma, pero en el punto de equivalencia, ahora yo necesito 100 mililitros de hidróxido de sodio que me van a dar en 100 mililitros. Yo voy a tener 0,01 moles de hidróxido de sodio. Sí, ahora ya no son 80 mililitros, entonces ahora en el punto de equivalencia gasto 100 mililitros o 0,1 litro de esta solución de hidróxido de sodio y eso contiene 0,01 moles. Entonces, en este punto no hay reactivo limitante, ¿cierto? Se gasta todo el ácido y toda la base y se obtiene 0,01 moles de la sal. ¿Cierto? Entonces, al final de la reacción ya me queda solo esta sal. ¿Y cómo encuentra ahora el pH de la solución?
A ver, con la concentración que tenemos de Na2, eso sabemos que se va a consumir totalmente, pero tenemos la concentración en cambio de la base, sí, Ajá. del ion NO2. Entonces, si ese ion va a reaccionar, va a seguir reaccionando con el agua y va a formar el ácido nitroso y, y el ion OH. Entonces, de ahí podemos sacar el pOH y luego el pH. Muchas gracias. Eso es lo que va sacando, es cierto. Primero la sal se hidroliza en el agua y deja libre los iones sodio y los iones de NO2. Y estos iones de NO2 sí reaccionan con el agua y forman ácido nitroso y OH. Entonces, en el punto de equivalencia, el pH va a ser mayor a 7. Entonces, la concentración de este NO2 que me queda va a ser 0,01 moles dividido para el volumen final, que sería en este caso 200 mililitros, ¿no es cierto? 100 mililitros del hidróxido de sodio y 100 mililitros del ácido nitroso. ¿Y esta concentración cuánto le dio? 0,05 molar. 0,05 molar. ¿Sí? Entonces encontramos el nuevo equilibrio para esta reacción del ion NO2. 0,05, 00 menos X más X más X. ¿Cierto? Aquí estamos en concentraciones. Y en el equilibrio tendríamos 0,05 menos X, X y X. Y encontramos el valor de X. Ahora es importante aquí que la constante para este equilibrio de aquí sería la constante de la base. ¿No es cierto? Nosotros tenemos acá arriba en su esquina izquierda solo la constante del ácido. Bueno, en verdad si voy a la tabla puedo encontrar la constante de la base también. Pero si no, sería, ¿se acuerdan que Ka por Kb es igual a 1 por 10 a la menos 14? ¿Cierto? Y entonces la constante de ese NO2 va a ser 1 por 10 a la menos 14 sobre 4,5 por 10 a la menos 4. Y ahí tendría la constante de la base para este equilibrio de acá. Y encuentro el pH, y el pH ¿cuánto le dio, Daniel? pH me dio 8. 8. ¿Cierto? Entonces, es súper importante aquí que el pH me debe dar más que 7, ¿cierto? Porque tengo por ahí unos OHs de esta reacción de la base que hacen que el pH final de la solución sea básico. Y por último, en el literal C, me dicen qué pasa cuando ahora se ha colocado 105 mililitros de hidróxido de sodio. ¿Cierto? Entonces ahora, ¿cierto? Esto no varía, pero ahora se han colocado 105 mililitros de hidróxido de sodio, es decir, un poquito más de lo que teníamos antes, ¿no es cierto? Y se forma una solución. El volumen final de esa solución va a ser 205 mililitros. ¿Cierto? Volumen final. 205 mililitros. Y entonces, veamos aquí, esta sería la última. ¿No es cierto? Entonces, el ácido sigue teniendo las mismas moles, de eso no ha cambiado. Pero ahora en 105 mililitros, ¿cuántas moles tengo de hidróxido de sodio?
0.0105 moles de hidróxido de Ajá, sodio. 105 moles. Muchas gracias. Y ahora el reactivo limitante va a ser el ácido, ¿cierto? Tengo menos ácido que base. Entonces se va a consumir todo el ácido, menos 0,010. Va a reaccionar con 0,010 y van a aparecer 0,010 moles de la sal, ¿cierto? Al final me va a quedar 0,05 moles. No me estoy comiendo un 0. Así me parece que queda. De hidróxido de sodio y 0,010 moles de la sal. ¿Y el pH aquí cómo obtengo? De las concentraciones del hidróxido de sodio y del nitrito de sodio, va a seguir, bueno, aquí lo que no te había explicado ayer, que podemos calcular igual el pH de la base que tenemos, porque igual si vamos a hacer el equilibrio va a ser el valor muy pequeño, entonces podemos calcular el pH de la base que nos está sobrando, que en este caso sería del NaOH. Ajá, aquí si lo que nos sobra es una base fuerte, entonces el pH va a estar dado en su mayoría por los OHs que salen de esta base fuerte. Si de aquí van a salir, ¿cierto? Este NO2 también va a reaccionar con el agua más OH. Sí, pero los OHs que salen de esta reacción son muy pocos. Es una cantidad bastante baja, porque ya tenemos este OH que viene del hidróxido de sodio en un inicio, entonces eso hace que el porcentaje de hidrólisis de este NO2 sea bastante bajo, muy, muy, muy bajo. Sí, entonces el pH podemos calcular solo con la concentración de la base fuerte, que sería 0,0005 moles sobre el volumen final, que sería 0,205 litros. ¿No es cierto? ¿Y esa concentración cuánto le dio? 0.0024. 0,024 molar. Y entonces el pH, el pOH va a ser menos el logaritmo de 0,0024. Y el pH va a ser 11.38. 11.38. ¿Sí? Muchas gracias, Daniela. Eso fue una revisión de paso de un ejemplo de lo que vimos ayer, de esta valoración. Esta era, ¿no es cierto? Ácido débil, base fuerte. En este ejemplo, el ácido débil ya no fue el ácido acético, sino fue el ácido nitroso, ¿cierto? Pero si ven que en el punto de equivalencia de este ejemplo que nos ayudó Daniela, en el punto de equivalencia también teníamos un pH básico. Sí, pero no sé por qué. No, ya no quiere. Ya no quiere. Cierto, aquí tenemos entonces, ayer vimos el ejemplo con el ácido acético y en el punto de equivalencia, en el punto de equivalencia el pH era básico, ¿cierto? Aunque ya se consumió todo el ácido y toda la base, pero nos quedó una sal que tiene la base conjugada del ácido acético.
En el caso de ahora, el ácido que reaccionaba o que se valoraba era el ácido nitroso. Y el pH en el punto de equivalencia igual era básico. ¿Sí? En el punto de equivalencia. La valoración que nos falta. Inge, disculpe, ¿está compartiendo la pantalla? ¿Perdón? ¿Está compartiendo la pantalla? Sí, ustedes no